Pues como decía, estamos en Mateo 27, estamos ya casi acabando, nos queda un capítulo nada más. Y la última vez que estuve aquí hablé, bueno, un mensaje que traía acerca de Mateo 23. Y comencé diciendo una cosa, y es que prácticamente aquel capítulo hablaba el Señor, era todo, esas palabras que vienen en rojilla, en algunas Biblias, eran prácticamente palabras del Señor, nada más. Sin embargo, hoy ocurre todo lo contrario. Hoy ocurre todo lo contrario. El Señor ya está en silencio. ¿Por qué? Porque quizás estaba ya todo dicho. Estamos en esa semana de pasión. El Señor va a consumar lo que estaba previsto. Y bueno, siempre es bueno hacer un poco de contexto, ¿vale? De situarnos. A ver dónde andamos. Bueno, pues el Señor había sido juzgado por el Sanedrín. El Sanedrín, ¿por quién estaba formado? Estaba formado por aquellos sacerdotes principales, por ancianos y por los escribas. Había sido juzgado, pero no tenían capacidad de ejecutar. Entonces, ¿a quién se lo enviaron? Se lo enviaron a Poncio Pilato, ¿vale? Poncio Pilato no tenía especial interés en esta situación, únicamente por el hecho de que Jesús era acusado de ser alborotador, ¿vale? Estaba moviendo las masas. Y por otra parte también que se autoproclamaba rey de los judíos. Bueno, pues esto sí le llamaba la atención a Poncio Pilato, pero estuvo hablando con él y en cuanto se enteró que era Galileo, dijo, este caso no es mío. Este caso es responsable del tetrarca Herodes Antipas, que para eso era el gobernador, el responsable de Galilea y de Perea. Como se acercaba la Pascua, le dice, pues aprovecho la ocasión y se lo mando a Herodes. Herodes tenía interés en conocer al Señor. Sus hechos, tenía fama, era muy conocido. Además, Herodes, recordemos que le había cortado la cabeza a Juan el Bautista. Tenía interés en conocer a Jesús, pero cuando habla con Jesús, Jesús prácticamente no le responde. Perdió el interés por él. ¿Y qué hace Herodes? Se lo manda otra vez a Poncio Pilato. Le viene otra vez a Poncio Pilato y todos conocemos lo que pasó. Dictó sentencia y a ejecutarlo. Yo creo que no es nada nuevo. Todo esto lo conocemos. Es importante también, antes de centrarnos en una cuestión, recordar algo. El templo en esta época era el centro de vida del pueblo, no solamente de la vida, digamos, los aspectos espirituales, sino también comerciales, ¿vale? Estamos hablando del segundo templo, el templo que construyó Zorobabel. Primer templo Salomón, segundo Zorobabel, y algunos hablan de un tercer templo, pero que vino a ser una reforma que se hizo en tiempos de Herodes el Grande, el padre del Herodes que hemos hablado, ¿vale? Y en el templo había una parte muy especial. ¿Cuál era esa parte tan especial? El lugar santísimo. Era el lugar al que entraban una vez al año aquellos sacerdotes, el sumo sacerdote, para hacer expiación por los pecados del pueblo, por los pecados conocidos, no conocidos e incluso por sus propios pecados. Entraba una vez al año. ¿De acuerdo? Todo esto se nos relata en Éxodo 30, en Levítico 16, en Hebreos 9, muchos pasajes se nos habla de todo esto. Ese lugar santísimo estaba separado del resto del templo por algo que era importante. ¿Por qué estaba separado? Por un velo, por una cortina, pero no pensemos que es una cortina de las que tenemos en casa. Vamos a dar algunos datos. Parece ser que tenía unas dimensiones enormes, de unos 15 metros de altura. 15 metros, ¿ustedes saben cuánto es 15 metros? Eso es un edificio de 4 plantas. ¿Vale? Y un grosor de unos 10 centímetros. Todo esto se nos relata en Éxodo, pero hay un dato que también ha hablado en esta mañana de este autor, de este historiador, que es Flavio Josefo, historiador judío, que habla de este velo. Y dice que ni dos caballos tirando cada uno de un extremo podrían rasgarlo. Y se necesitaban aproximadamente 70 hombres para poder manejarlo. O sea que incluso hoy día en la sinagoga, el lugar en el que se guardan los documentos sagrados, la Torá,
¿vale? Lo que se llama Arón Kodesh, ¿eh? Ese es el lugar, pues está separado del resto de la sinagoga por un velo. O sea que eso de alguna manera todavía se mantiene, ¿vale? Quería hacer una lectura, pero para eso me va a ayudar mi hijo, Pepe, ¿eh? Vamos a empezar con la primera lectura. Son los versículos del 45 al 54 de Mateo 27, que es el capítulo con el que estamos hoy. Pepe, ¿qué nos dice estos versículos? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Versículo 54. Vamos a quedarnos con él porque luego voy a hacer referencia a ello. El velo se rasgó. Ese velo del que hemos hablado, que no era una cortina, que no era algo así sencillo de poder abrir, se rasgó justo en el momento que murió el Señor. ¿Vale? ¿Qué significaba esto? ¿Qué importancia tenía esto? Habían ocurrido alrededor de la muerte del Señor, o justo en la muerte habían ocurrido hechos muy notables. Terremotos, eclipse, cuando era plenilunio y el sol estaba en un lado y la luna estaba en otro, o sea que era poco probable que coincidieran. Resurrección de muertos, y también el velo se rasgó. Voy a recordar una cosa, en los primeros capítulos de Isaías 59 se dice que definitivamente el hombre y Dios estaban separados por algo, por el pecado. Era algo que separaba al hombre de Dios. A la vista de todo esto, Dios mismo establece un procedimiento para poder alcanzar ese perdón de los errores. ¿Cómo era? Era un sistema sacrificial. Continuamente se tenían que estar haciendo holocaustos, sacrificios, y venga animales, y venga, porque para el perdón de los pecados era necesario el derramamiento de sangre inocente. ¿Pero qué ocurrió? Que aquello ya se convirtió en una rutina. Hago lo que me da la gana y ya sacrificaré lo que venga bien. El Señor estaba hastiado de todo eso. Estaba hastiado. Pepe, ¿qué nos dice ahí la palabra? Nos va a leer Pepe un par de versículos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fijaros lo que dice el Señor, en los versículos 12 y 13 del primer capítulo de Isaías. Estoy harto de vuestras iniquidades, de vuestro sacrificio. En el Salmo 51 también nos recuerda ese Salmo de David, porque el Señor no quiere sacrificio y holocausto que yo le podría dar, no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere? Un espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, arrepentido. ¿De acuerdo? ¿Y qué solución tenemos? Dios mismo pone la solución. Pepe, ¿qué es lo que nos dice el siguiente pasaje? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró
una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la solución que propone Dios mismo? Jesús es nuestro Redentor. Sobre Él recae todas las consecuencias del pecado, de tal manera que a nosotros nos da libertad. Esa es la solución. No hay otra. No hay otra. El Señor Jesucristo se convierte en nuestro sumo sacerdote. Él es el que ha entrado y ha roto ese velo que nos separaba. Y lo ha roto de arriba abajo, definitivamente. Tenemos acceso directo al Padre y el Padre a nosotros, lógicamente. ¿Vale? Es importante todo esto, que lo entendamos, que lo tengamos claro. Estos son principios básicos y fundamentales. Hay un discurso que me encanta, un discurso apologético, donde se da testimonio de la fe de manera muy clara y evidente, que es en el Areópago. Pablo es invitado a hablar con los pensadores, la máxima sabiduría que había en el momento. Le invitan a hablar. Y tenemos ahí otro pasaje que Pepe nos los va a leer, ¿verdad? ¿Qué dice? En Hechos 17 y versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor pasa de estar en ese lugar santísimo a estar fuera. Ya no habita en un lugar que está hecho por manos humanas. Dios es tan grande que no puede estar ahí, no puede caber ahí. ¿Y qué ocurre? Pues que acompañando a todo esto está la finalización de un sistema religioso que estaba hasta entonces, ese sistema sacrificial. Pero ¿qué ocurre? Que mientras el templo estuviese en pie, los sacrificios lo iban a seguir haciendo. ¿Qué propone? ¿Qué es lo que hace el Señor? Fuera el templo. En el año 70 después de Cristo, el templo es definitivamente destruido. El templo es destruido. Y se inaugura un nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo. Ese sistema sacrificial fuera. Ahora es la sangre de Cristo la que nos reconcilia con el Padre. La sangre del Señor la que nos reconcilia con el Padre. Hermanos, la palabra está llena de detalles y de símbolos. Símbolos que nos dan una evidencia física, el velo se rompe, de algo que es una realidad pero espiritual que no se ve. Con algo físico, algo evidente, como es el velo rasgado, el Señor nos habla. Dios habla a través de esos símbolos. Dios no está hablando de esa manera. El velo se rasgó. Eso se vio, se pudo comprobar. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esto? Que todo lo anterior, todo aquello que había supuesto ese sacrificio continuo, eso que como hemos leído, el Señor estaba hastiado, todo eso acabó. Pepe, ¿cuál es esa última referencia? Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vale. Pues hasta aquí yo creo que no he dicho nada nuevo. Esto es todo, debería estar conocido, debería estar asimilado, pero ¿qué quiere que haga? Es lo que viene en la palabra de hoy. Es curioso cómo hubo dos personas en este pasaje que dijeron Jesucristo era justo, inocente y el Hijo de Dios. Dos personas. ¿Quiénes eran estas dos personas? Uno fue Poncio Pilato y el otro el centurión. Dos personas que estaban totalmente al margen, ajenos al sistema religioso que había en ese momento. Y yo me pregunto, ¿no será más fácil acercarse al Señor cuando se está al margen del sistema religioso imperante? Y yo me refiero al día de hoy. Ese sistema religioso que tenían entonces
cegaba a muchos e impedían reconocer realmente dónde estaba la verdad. Y hoy no ocurre lo mismo. Parece que es más fácil llevar la palabra a aquellas personas que nada tienen que ver con el sistema religioso que tenemos ahora mismo, que a los que están conociendo parte de la verdad. Elí, Elí, lama sabactani. ¿No ha leído aquí Paco? Todos sabemos lo que significa, ¿no? Todos sabemos lo que significa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Yo creo que esa debe ser eso de los versículos más conocidos de la Biblia. Eso a cualquiera que pase por ahí se le pregunta, oye, ¿esto dónde está? Pues yo creo yo que está en la Biblia, eso lo dijo Jesucristo, ¿no? Cuando estaba en la cruz a punto de morir. El Evangelio de Mateo, en su totalidad, fue escrito en arameo. Pero pronto se tradujo ¿a qué idioma? Al griego. El griego entonces venía a ser lo que ahora es el inglés, ¿no? Más o menos. Si yo quiero que una información vaya por ahí, la pongo en inglés y aterrice por donde aterrice, más o menos es conocido. Cuando uno tiene la responsabilidad gorda, que yo es algo que de verdad me supera, intento controlarlo, de ponerse aquí a traer un mensaje, tiene que consultar no solamente la Biblia de Reina Valera, sino, y allí tengo como 8 o 9 Biblias en mi casa mirando. Y uno de los que tengo que nunca dejo de consultar cuando tengo el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento interlineal de Francisco La Cueva. Magnífico. Todo viene en griego y la traducción en castellano. Pues hoy he hecho lo mismo, bueno, en esta semana, los días que llevo con esto. Y me encontré una sorpresa. Gorda. ¿Y qué sorpresa te has encontrado? Pues yo la voy a decir. Esta frase, Señor, ¿por qué me has desamparado? Literalmente dice, Señor, ¿para qué me has desamparado? Yo cuando la leí, digo, bueno, esto es lo mismo. Digo, no, esto no es lo mismo. No es lo mismo por qué que para qué. Yo me puedo estar preparando unas oposiciones, ¿por qué? Porque necesito una plaza, pero luego, cuando veo el resultado y me he quedado fuera, digo, ¿para qué he hecho todo esto? ¿Para qué? ¿Dónde ha quedado todo ese esfuerzo? ¿Para qué ha servido? Y si el Señor nos preguntara eso, ¿para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? El Señor no podía haber muerto de otra manera, yo qué sé, un loco de esto que llegara y lo matara a espada, por ejemplo. Pero no, sufrió muchísimo. ¿Para qué padeció Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué fue abandonado? Por los que le seguían, por su familia. Fue menospreciado por las autoridades religiosas, despreciado, insultado, humillado por los soldados, por los que pasaban cuando estaba allí crucificado, cuando estaba en la cruz, todo el que se reía de él. Y ya el colmo, algunos que estaban hasta crucificados con él. No se quedó ni uno atrás. Yo me pregunto, si yo hubiese estado en ese momento, ¿qué hubiese hecho? Y como yo no soy mejor que ninguno de esos, seguramente hubiese hecho lo mismo. Pero ahora, al día de hoy, todos conocemos cuál fue el ministerio de Jesús. Ya lo conocemos. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, el Señor te podía preguntar, ¿para qué? ¿Para qué he tenido todo este sufrimiento? Cuando estás pisoteando mis mandamientos. ¿Para qué he padecido tanto? ¿No nos remueve eso un poquito? Pues yo no estaba aquello ya... Pero la cosa no acaba aquí. ¿Para qué padeció tanto Jesucristo? Os voy a poner un caso. ¿Ustedes habéis pasado por una situación difícil? Dolor físico, dolor espiritual, humillación, menosprecio. Si alguien ha venido a consolaros, a hablar con ustedes, a dar ánimo, ¿a que tiene mucho valor si el que te está hablando ha pasado por eso? ¿Vais viendo por dónde voy? La situación que queráis,
lo que queráis, el Señor pasó por ella. Dolor físico y espiritual, que quizás sea todavía peor que el físico, porque el físico te toma una aspirina o te toma X cosas y se alivia, pero el dolor espiritual, y esa humillación, y cuando te han menospreciado, ese dolor, pues el Señor te está diciendo, yo he padecido para que tú tengas ese consuelo, sepas que yo he pasado por lo mismo que tú, tentaciones, humillación, todo lo que quieras. ¿Para qué padeció tanto el Señor? El Señor te está diciendo, por lo que tú has pasado, yo he pasado. ¿Nos acordamos de eso? ¿Nos acordamos de esta cuestión? El Señor, bueno, hemos cantado aquí una canción que yo la tenía ahí apuntada, la enseñé a mi mujer. Digo, mira, preparando esto me acordaba de esta canción, Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. La hemos cantado. Mira por dónde. ¿Realmente el Señor es nuestro consuelo? ¿Es nuestro refugio? El Señor es fuente de paz. Pensad que por la situación que estés atravesando, el Señor la ha pasado. Y el Señor te está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque Dios se hace hombre para decirte que lo mismo que tú estés padeciendo, lo ha padecido Él. El Señor es fuente de paz. Y con esto acabo. Dios deja el templo, hecho por manos de hombre. ¿Pero a dónde va? Cambia un templo por otro templo. Los que hemos confesado el nombre del Señor, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios mismo. No lo olvidemos, y no olvidemos esa cuestión. ¿Para qué he padecido tanto? Te puede decir el Señor. Cuidado con sus mandamientos y cuidado con no descuidar este pensamiento. Por lo que yo esté pasando, hubo uno que pasó antes que yo, para mi consuelo, para mi paz espiritual y para darme libertad. No menospreciemos todo esto, hermanos. Así que muchas gracias, bendiciones y que el Señor os guarde.